y es realmente un tema un tanto incómodo porque tiene que ver con problemas de nuestra iglesia. No con pecados de adulterio o fornicación o cosas semejantes, tampoco con cuestiones de división, ni mucho menos con cuestiones de doctrina o problemas de falsa doctrina. No, pero tiene que ver con otra clase de problemas en nuestra iglesia. Y es que en una iglesia siempre hay problemas, hay tensiones entre los miembros. ¿Es normal que una iglesia tenga problemas? La respuesta es sí. Problemas entre los miembros. Sí, es normal. ¿Es correcto que los haya? Y la respuesta es no. Todo creyente que está en la iglesia está expuesto a sufrir problemas con otros creyentes de la iglesia. Roces, malentendidos, enojos, molestias, ofensas unos contra otros, problemas interpersonales, roces fuertes y a lo mejor hasta rencores en el corazón. ¿Es normal que pase esto en una iglesia de Cristo? Sí. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es iglesias con estos problemas y eran iglesias verdaderas. Y Pablo las había fundado, pero eran iglesias con problemas entre los miembros. Es normal que exista y es normal porque los que nos congregamos somos personas aún que batallan con la carne. Y la carne es capaz de cualquier cosa y de cualquier pecado. Nosotros, aunque somos creyentes, somos capaces en la carne de cometer cualquier clase de pecado. Escucha este catálogo. Esto es lo que pasa en una iglesia normalmente. Prejuicios, chismes, murmuraciones, preferitismo, disensión, celos, envidias, egoísmos, frialdad, enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Como alguien dijo una vez, no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y mi respuesta siempre ha sido, bueno, no está llena, pero sí hay varios. Sí hay varios. Los pecados entre los miembros de la iglesia es normal. Las iglesias del Nuevo Testamento también tenían estos problemas: hipocresía, frialdad, envidias, celos, enojos, divisiones. La carne y todo el catálogo que les acabo de leer, es capaz la carne de cometer todo esto. Sin embargo, hay consecuencias que la Biblia enseña cuando en la iglesia hay esta clase de problemas y no se solucionan bíblicamente. En primer lugar, una iglesia con estos problemas ofende al Dios Trino. Ofende al Dios Trino, ofende al Padre, porque la Biblia dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Ofenden al Padre, quien comete estas carnalidades en la iglesia. Ofenden al Hijo, porque el Hijo mandó que sus discípulos serán conocidos por amarse los unos a los otros. Y cuando tienes problemas con otro hermano, no estás andando en el amor de Cristo. Ofendes a Cristo cuando permites estos pecados en tu vida contra otros hermanos de la misma iglesia. Ofendes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el encargado de producir la unidad en la iglesia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que cuando no hay paz entre los miembros de la iglesia, ofendes al Padre, ofendes al Hijo y ofendes al Espíritu Santo. ¿Puedes verlo? Tener problemas con hermanos de la misma iglesia ofende al Dios Trino, no es cualquier cosa. Es ofender al Rey y al Dios de los cielos. Por si fuera poco, esto también trae consecuencias a nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo, hablando en el Sermón del Monte, que si llevas tu ofrenda para adorar a Dios y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y después ve y ofrece tu ofrenda a Dios. La implicación es muy obvia. Dios no recibe tu adoración si no hay reconciliación con tus hermanos. Tu adoración a Dios se trunca cuando no estás bien con los hermanos de tu misma iglesia. Dios no recibe tu adoración.
Y además, la Biblia enseña que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Así que no estar en paz con los hermanos de tu misma iglesia, no practicar lo que Dios nos manda practicar entre iglesia, ofende al Dios Trino. Escuche estas estadísticas, se puede identificar con lo que viene. 7 de cada 10 personas que asisten a una iglesia, 7 de cada 10, piensan que con asistir a la iglesia cumplen con Dios. 7 de cada 10, eso me da infarto. 9 de cada 10 personas que asisten a una iglesia dicen asistir a una iglesia que la catalogan como iglesia problemática. 9 de cada 10 cristianos catalogan a su iglesia como iglesia problemática. Y esto es una estadística muy obvia, pero es estadística. 10 personas de cada 10, o sea, el 100%, todos han tenido alguna vez problemas con otros creyentes de su misma iglesia. Todos. Problemas expuestos o problemas privados, es decir, que nunca salieron más allá de nuestro corazón y nuestra mente. U otros problemas que sí fueron expuestos, que tuvo que hablarse, que hubo problemas, que hubo palabras de por medio. El 100% de cristianos han experimentado en algún momento problemas con otros creyentes. Esto hace que este tema sea muy importante. Gracias a Dios hay un pasaje en la Biblia que habla de esto. Primera los Tesalonicenses capítulo 5, por favor, y vamos a estar estudiando 2 textos más de esta porción en Segunda Tesalonicenses 5, versículos 12 al 15. Son 4 versículos que Pablo dedica para enseñar a la iglesia a deshacer las tensiones o problemas que hay entre los creyentes de la iglesia. Por eso este tema lo he desarrollado como deshaciendo las tensiones en la iglesia. Y voy a leer el pasaje iniciando versículos 12 al 15 del capítulo 5. La palabra de Dios dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Están conmigo? Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mira por favor la frase clave que es la que abre el entendimiento a todo el pasaje y está en el versículo 13. Frase clave. Dice el versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Frase final. Tened paz entre vosotros. ¿A quién se está refiriendo Pablo? A la iglesia. Él está hablando a los creyentes y les dice, hermanos, tengan paz entre ustedes. Tengan paz entre la congregación. Haya paz, reine paz entre los cristianos de la misma iglesia. Sin duda el apóstol Pablo, como un apóstol inspirado por Dios, sabía que las tensiones en la iglesia son normales. Sabía que la iglesia de Cristo iba a luchar con problemas. Sabía que en la iglesia iba a haber roces entre los miembros. Y dedica estos 4 versículos a enseñarnos a la iglesia a que exista paz entre la iglesia. Y el apóstol Pablo en estos versículos da instrucciones para solucionar los problemas entre los miembros. Yo quisiera que usted viera la importancia de esto, porque una iglesia sin paz entre los miembros no glorifica a Dios. ¿Qué dijo Pablo para deshacer las tensiones en la iglesia?
¿Qué instrucciones dio Pablo para solucionar estos problemas y que haya paz entre los creyentes de la iglesia? Bueno, básicamente Pablo da dos instrucciones. Versículos 12 y 13, Pablo dice que haya una buena relación con los pastores. Y versículos 14 y 15 dice que debe haber una buena relación entre los miembros. Déjeme leer otra vez versículos 12 y 13, donde habla de tener una buena relación con los pastores. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Nosotros los mexicanos usamos una frase para decir, para definir tu relación con otra persona y dices, ¿cómo te llevas, verdad? ¿Cómo te llevas con? Aquí Pablo está diciendo cómo te debes llevar con tus pastores, cómo te debes llevar con ellos. Ahí está, versículos 12 y 13. Pablo da instrucción de cómo debe el cristiano relacionarse con sus pastores de la congregación y da dos mandatos. Primer mandato, debes conocer a tus pastores. Ahí se traduce reconócelos, pero la idea es conócelos más allá. Ten una relación más allá con tus pastores. Es lo que Pablo está diciendo en el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. No se refiere a reconocer su labor. Se refiere a tener una relación personal más profunda. Ese es el primer mandamiento y lo expliqué la semana pasada. Y el segundo mandamiento es estimar a tus pastores, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Está claro. La paz en la iglesia empieza con cómo te llevas con tus pastores. ¿Allí empieza la paz o allí empiezan los pleitos? En la relación que la iglesia tiene con sus líderes, comienza el que reine la paz o el que reine en los conflictos. Por eso la primera instrucción de Pablo a la iglesia para deshacer las tensiones es llévate bien con tus pastores. ¿Y cómo? Número uno, conócelos. Más allá del domingo, más allá del púlpito, conócelos. Y en segundo lugar, estímalos. Y la verdad es que lo segundo es resultado de lo primero, porque si los conoces, los puedes llegar a estimar. Pero ¿cómo los vas a estimar si no los conoces verdaderamente? Eso es un mandato a la iglesia. Y no lo estoy diciendo porque sea yo el pastor. Ahí Pablo lo estaba diciendo y él era el apóstol. Lo digo porque es la palabra de Dios. Y para que haya paz en una iglesia, comienza con una buena relación con los pastores. Allí es donde comienza la paz o allí es donde comienza los pleitos. Por supuesto, da una orden también a los pastores en el versículo 12. De hecho, da tres mandatos a los pastores. Los pastores deben trabajar para la iglesia, deben presidir a la iglesia y deben amonestar a la iglesia. Es devastador cuando en una iglesia no hay esto. No hay una iglesia que se lleve bien con sus pastores. La semana pasada vimos dos ilustraciones de Moisés y el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Es devastador cuando la congregación no está bien con sus líderes. Pero después de que Pablo habla de cómo llevarse con los pastores, ahora gira su mirada a la relación entre los miembros. Y eso es versículo 14 y 15. Porque no solamente es llevarte bien con tus pastores, con estos dos parámetros, estimarlos y conocerlos, sino también entre las relaciones de ustedes como miembros, la Biblia da instrucciones en los versículos 14 y 15 que quiero volver a leer. Por favor, pónganlos en su mente. 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
Pablo deja de hablar de tu relación con los pastores y ahora habla de la relación que debes tener con tus miembros de tu misma, los miembros de tu misma iglesia. Y la verdad es que la relación entre la congregación es difícil porque somos muy diferentes. ¿Se fija en el versículo 14? La pluralidad de personas, ociosos, los de poco ánimo, los débiles. En una iglesia hay de todo. En una iglesia hay gente con el carácter o el temperamento de una forma o de otra. En la iglesia hay gente sensible, gente dura. En la iglesia hay personas frías, personas cálidas. En la iglesia hay personas intelectuales y personas sencillas. En la iglesia hay personas pensadoras y hay personas físicas que su cuerpo lo utilizan y otros utilizan más la mente. En la iglesia hay una variedad tan tremenda y una pluralidad tan grande de personas que es imposible llevarnos bien y estar en paz si no seguimos las instrucciones de la Biblia para llevarnos bien entre nosotros. Mire, quiero que note que Pablo está incluyendo aquí a toda la congregación en estas instrucciones. Versículo 14 termina diciendo que seáis pacientes para con ¿cuántos? Todos. Versículo 15 termina diciendo y para con todos. Hay una totalidad que Pablo está diciendo. Los mandamientos aquí es para todos. Todos en la iglesia deben seguir estos mandamientos y el tono en que lo hace Pablo es una exhortación, versículo 14. También os rogamos. La palabra ahí realmente es paracaleo, es te exhorto, es más fuerte que rogar. Es te exhorto. Pablo le está diciendo a la iglesia, te exhorto a que en ustedes, iglesia, se lleven de la siguiente manera entre ustedes. Cambia el verbo porque en el versículo 12, cuando dicen el 12, os rogamos que reconozcáis a los pastores y todo eso, usa otra palabra y es simplemente te pido amablemente. Pero en el versículo 14 es te exhorto, ya no te pido amablemente, te exhorto. Te hago un llamado fuerte a que hagas lo que sigue a continuación para cuidar la relación entre los hermanos de la iglesia. ¿Cómo eliminar las tensiones de la iglesia? Ahora hablando en este segundo punto de la relación entre la congregación. Bueno, hermanos, no se espante. Échele gasolina a su mente. Hay 6 mandamientos en estos 2 versículos. Tan rica la palabra. Hay 6 mandamientos que la iglesia debe obedecer para tener una buena relación entre ellos. Estos 6 mandamientos están divididos en 2. 3 son mandamientos específicos y los otros 3 son mandamientos generales. Y cuando un creyente obedece estos 6 mandamientos que están claros, estás buscando la paz entre tu congregación. Te estás llevando bien con ellos. Y es que quiero decirlo desde ahora. Quizá usted está escuchando este tema y dice, pero yo me llevo bien con el pastor, yo me llevo bien con la iglesia, este tema no es para mí. Es que probablemente, hermanos amados, no hemos entendido lo que significa llevarse bien a los ojos de Dios, no a los nuestros. En tu propia opinión tú podrás llevarte bien con todos, pero ¿estás haciendo lo que Dios manda que hagas? Quiero empezar estudiando estos primeros 3 mandamientos específicos y están bien claros en el versículo 14. ¿Puede distinguirlos conmigo? Versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Ahí está claro lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, ¿de quién está hablando Pablo? Los débiles, los ociosos, los de poco ánimo. ¿De quién está hablando? ¿De gente de afuera? No, está hablando de gente dentro de la iglesia.
y da 3 mandamientos específicos que están maravillosamente estructurado allí, porque Pablo da un adjetivo acompañado de un verbo, un adjetivo calificativo acompañado de un verbo, o sea, ocioso, amonesta, poco ánimo, alienta, débil, sustenta o sostén. Pablo da 3 mandamientos muy específicos para 3 tipos de personas muy específicas, donde pone el adjetivo y luego un verbo que hay que hacer con esa clase de personas. Ahora, desde ahora quiero decirle, en esta iglesia bíblica Maranata existen estas 3 clases de personas: los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. Y a cada uno hay que hacer algo con ellos. Y ahí comienza el que haya una buena relación entre la iglesia. Mire, por favor, veamos el primero. Dice Pablo que amonestéis a los ociosos. Tengo un problema con eso porque ociosos nosotros entendemos otra cosa. La palabra realmente ahí griega es la palabra atactos. Y atactos quiere decir fuera de orden, rebelde, fuera de la línea, alguien que está viviendo chueco, alguien que en algún aspecto de su vida está viviendo desordenadamente. A tacto simplemente se le llamaba a alguien que está mal en algo, chueco en algo, sea moral, gubernamental, social o espiritual. Es alguien, como nosotros decimos, que anda mal, que anda chueco, que no tiene bien sus papeles, que no está bien con su esposa, que no está bien con sus hijos, que en el trabajo hace tranzas, que no ha pagado sus deudas. Cualquier cosa que salga del buen orden es un atactos. Alguien que no está obedeciendo las leyes, sean civiles o espirituales, y es un rebelde que está rompiendo una regla, sea gubernamental, social, moral o espiritual, es un atactos. Y se traduce mejor decir desordenado. Una persona con vida desordenada, indisciplinada, rebelde a la ley, cualquier cosa. Cualquier ley que esté rompiendo un cristiano lo convierte en un desordenado. No solo está hablando de un ocioso que no trabaja. La palabra es mucho más general. Cualquier ley que rompa lo convierte en un desordenado. Así que esto no abarca solo a quien no trabaja. El que no trabaja es un atactos porque no está cumpliendo con la ley de trabajar. Pero así cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa en la que tú no estás bien, no estás cumpliendo con la ley moral, civil, gubernamental, social, laboral y espiritual, te convierte en esto. ¿Cuál es la orden de Pablo de hacer con los ociosos o con los desordenados? Versículo 14, amonéstalos, amonéstalos. En otras palabras, a esos que andan mal, amonéstalos. Y la palabra amonestar tiene que ver con hablar, tiene que ver con decir, no solo tiene que ver con orar. Que alguno dice, ay, mi hermano anda mal, voy a orar por él. No, ahí no estás cumpliendo con tu iglesia. Si solo oras por él, no es suficiente. Pablo dice, si ves a un hermano desordenado en algo en su vida, tu deber como su hermano de la iglesia es ir y amonestarlo. ¿Qué quiere decir amonestar? Usar palabras para poner en su mente advertencias bíblicas. Eso es ahí la palabra amonestar. Usar palabras para poner en su mente advertencias o prevenciones bíblicas. Una palabra muy común en el Nuevo Testamento, es lo que los padres tienen que hacer con sus hijos, amonestación. Amonéstalos, diles con palabras para que en su mente estén prevenidos de que lo que están haciendo está mal y no agrada. Adviérteles de las consecuencias. Yo no veo eso. Yo no veo eso en las iglesias. Que un hermano vaya en amor con otro, le digo, hermano, vi que esto, creo que si me fijé bien,
no andas bien en esto, ¿verdad, hermano? Te amonesto en el amor del Señor. Deja eso, hermano. No lo hagas. Te van a traer consecuencias. Mira, la Biblia dice que te animo a que lo dejes. No, regularmente no hacemos eso. Regularmente lo que hacemos es, ay, el hermano, no, yo calladito me veo más bonito. No, yo no me meto. Cada quien dará cuentas a Dios de sí. Eso es cierto. Cada quien dará cuenta. Pero también hay otro pasaje que te manda a ayudar a tus hermanos de la misma iglesia. Y si no los ayudas así, no estás cumpliendo con una buena relación entre ellos. Aunque tú te lleves bien con ellos, te eches la coca y la pizza, no es una relación bíblica si no haces estas cosas que te está mandando Dios. Amonesta a los desordenados. Segundo mandato. Hay otro grupo que son los de poco ánimo. Mire el texto. Que alentéis a los de poco ánimo. Aquí hay otra clase de personas. Los de poco ánimo son diferentes a los desordenados. Los de poco ánimo tiene que ver con personas desalentadas. La palabra es muy común porque es oligosucos. Oligo quiere decir pequeño o diminuto y sucos viene de psique, el alma, la psique, ¿verdad? El alma. Entonces está hablando de alguien, literalmente alguien de alma pequeña, alguien de ánimo pequeño, alguien desalentado, de ahí que se pueda traducir desalentado. Ahí se tradujo los de poco ánimo. Está muy bien. Habla de una persona desalentada. La palabra perfecta en español es pusilánime. Alguien pusilánime, alguien que ha perdido motivación, alguien que está triste, alguien que está desanimado, alguien que ha perdido fuerza, alguien que ya no le quedan muchas ganas de hacer las cosas por Dios y de vivir la vida cristiana. Su alma se ha venido a ser enana y entonces es un pusilánime. Es alguien, como dice Pablo, de poco ánimo. En la iglesia hay personas desalentadas, pusilánimes, de ánimo caído. Ahora, yo quiero aquí decir algo antes de decirles qué manda hacer Pablo. Miren, hermanos, una cosa es estar desalentado y otra cosa es pecar contra Dios. Por favor, síganme en esto. Estar desalentado es normal. Yo me he desalentado. Yo he tenido momentos en mi vida donde he caído en desaliento. Me he desanimado, si así quiere decirlo. Mi alma ha venido a disminuirse. He perdido motivación. He querido no seguir más. Y cuando me he sentido así, yo no dejo de venir a la iglesia. Yo no dejo de orar. Yo no dejo de leer la Biblia. Es que el concepto que tenemos de desanimado es, ya no viene al culto, ya no lee la Biblia, está desanimado. No, esa persona no está desanimada, esa persona está en pecado. Una cosa es estar en pecado de frialdad, apartarse de la iglesia, apartarse de orar, apartarse de la palabra, apartarse de Dios. Eso no se llama desánimo, eso se llama pecado de frialdad, estancamiento, y es pecado. Y a esas personas no hay que irles a decir, hermano, te extrañamos en el culto, ¿qué pasó? Tu silla está vacía. No, a eso hay que decir, hermano, tú sabes lo que la palabra de Dios dice. Te exhorto a que vuelvas y obedezcas al Señor que conoces, y si no, tú mismo sufrirás las consecuencias de tu pecado. Eso es otra cosa, no es lo que está diciendo acá Pablo. Lo que está diciendo acá Pablo es gente desalentada que sigue en el camino del Señor. Y yo estoy seguro que hay aquí personas así, que se han desalentado y no dejan de venir, y no dejan de leer, y no dejan de orar, pero traen el alma chiquita, traen el alma pequeña, traen desaliento. Y lo hemos pasado, ¿no? Y en pandemia a varios nos agarró, pero no dejamos de congregarnos, no dejamos de buscar al Señor. No confunda, no confunda. Una cosa es desaliento, eso no es pecado. Otra cosa es frialdad, apartamiento, estancamiento, eso es pecado. A esa gente hay que irle a llamar al arrepentimiento. Pero esa no es la gente que está hablando aquí Pablo. Aquí Pablo está hablando de los desalentados.
de los que han perdido fuerza en el alma, pero ahí están. Y ahí están porque son cristianos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Versículo 14. Que alentéis a los de poco ánimo. A los de poco ánimo debes alentarlos. La palabra quiere decir confortar. Es la misma palabra que en Juan 11 se traduce cuando muere Lázaro, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que la gente, sus conocidos, iban a consolar a Marta y a María. Esa palabra consolar es la misma palabra aquí, paramuteomai, y quiere decir ir a hablarle palabras suaves a esa persona, alentarlo con palabras suaves. A una persona con poco ánimo, no tienes que ir a decir, ¿qué pasó? No estés así, ya, ánimo, ya. No, 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 no. Ya, tú siempre el mismo problema, ya me lo sé, ya. Tú y tu desánimo, ya. No, no tienes que ir así. Con una persona desanimada, tienes que ir a hablar palabras suaves, a confortarlo, a decirle, hermano, no entiendo lo que estás pasando, pero aquí estoy, ánimo. Mira, la Biblia dice que lo que haces no es en vano. Mira, la Biblia dice que Dios hará justicia de esto que estás sufriendo y que te apachurra el alma. Es ir a hablar con palabras suaves como las que hablas cuando vas a consolar a alguien que ha perdido un ser amado. A veces somos muy duros, ¿no, hermanos? Y está alguien desalentado y otra vez desalentado. Ya, hermano, sal del hueco. Ya, ¿no? Si es una persona desalentada, háblale con palabras suaves, confórtalo, aliéntalo. Pero si es una persona en pecado que se ha apartado de los caminos del Señor, a esa persona llámale al arrepentimiento. A los desordenados, amonéstalos. A los pusilánimes, confórtalos. Y hay un tercer grupo allí. Dice el versículo 14, que sostengáis a los débiles. Este es otro grupo. Aquí la palabra débiles se refiere a personas sin fuerza. Literalmente es sin fuerza. En algunos pasajes del Nuevo Testamento se utiliza para hablar de personas enfermas que están pasando por una prueba de salud. Y creo que aquí Pablo, su idea es hablar de gente débil en el área física, tanto en el área espiritual. Porque cuando alguien está pasando por alguna prueba, de verdad nos debilitamos. Si te debilitas pasar por una prueba. Y si esa prueba es de enfermedad, te debilitas aún más. Y Pablo dice, a esos débiles tienes que sostenerlos. No solo en lo físico, la debilidad, sino creo que también en lo espiritual. Cuando un creyente es inmaduro, o sea, nuevo creyente, también es débil. También es débil. Cuando alguien apenas ha conocido de Cristo y está en sus primeros años, también es un débil. No porque esté enfermo o pasando por pruebas, sino porque no tiene mucho conocimiento de la Escritura y está apenas comenzando su caminar con Cristo. Es un débil. ¿Qué hay que hacer con los débiles? Sea físicamente por una enfermedad, espiritualmente por una prueba o espiritualmente porque son nuevos creyentes. Pablo dice que sostengáis a los débiles, sostenerlos. Habla de que ellos solos no pueden sostenerse a sí mismos y tiene que entrar alguien más para ayudarles a estar de pie. Me gusta que en Tito 1:9 la misma palabra Pablo la dijo en Tito 1:9 y se nos traduce retenedor. ¿Se acuerdan? En Tito 1 dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es la misma palabra que aquí se nos traduce sostener, retener, agarrar bien, sostener fuertemente. Eso quiere decir sostener con firmeza a los débiles en la iglesia. Hay que sostenerlos con firmeza, retenerles para que no caigan, sostenerles en su debilidad, sea física o espiritual. De esta manera, Pablo da 3 mandatos muy específicos. A los desordenados, amonéstalos. A los
pusilánimes, confórtalos, y a los débiles, sosténlos fuertemente. En nuestra iglesia hay de estos tres. Yo le pregunto, ¿en cuál de esos tres está usted? Y la primera pregunta que me vino cuando estudiaba esto es, ¿y quién va a hacer todo eso? ¿Quién va a amonestar, a confortar y a sostener? Pues gracias a Dios, así como en la iglesia hay ociosos de poco ánimo y débiles, Dios también pone personas maduras. Gálatas 6:1. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Claro, hermanos, estos son mandatos para todos los creyentes de la iglesia, pero los espirituales son los que deben tener la tarea mayor de hacer esta labor con los necesitados. Estas son las necesidades de la iglesia. ¿En cuál de esas tres categorías está usted? ¿Es una persona con una vida desordenada en algún aspecto? ¿Es usted una persona pusilánime, con débil ánimo, decaída, desalentada? ¿O es usted una persona débil en algún aspecto espiritual o físico? Ahí está lo que debemos hacer con los creyentes. Y yo quisiera que usted fuera entendiendo eso. Usted que dice, yo me llevo bien con la iglesia, yo no tengo problemas con ninguno. Pregunta, ¿haces esto? ¿Haces esto? Si no lo haces, no tienes una buena relación con la iglesia. Tienes una relación superficial con la iglesia, pero no tienes realmente una relación como la que Dios quiere. Hermanos, ¿qué está diciendo la Biblia? Que si tú ves a un desordenado, a alguien pusilánime o a alguien débil, ¿tienes que ir y hacer algo por él? Sí, eso está diciendo. La paz en la iglesia se consigue haciendo algo, no haciendo nada. La buena relación en la iglesia se produce cuando hacemos esto. Si tú ves a un hermano de tu misma iglesia en alguna de estas tres categorías, tu deber es ir a ayudarlo. Tu deber es ir a amonestarlo, alentarlo o sostenerlo. Y si no lo haces, no es labor solamente de los pastores, es de todos. Versículo 3, 14 y 15 terminan diciendo todos. Es labor de todos. Y si no lo haces, no tienes una buena relación con la iglesia a los ojos de Dios. Somos llamados a ayudar en la vida espiritual de los hermanos de nuestra iglesia. Pero da otros tres mandatos generales en el versículo 14. Mírelo, por favor, dice la Biblia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ahí Pablo da otros tres mandamientos que ya no son para grupos específicos, sino son mandamientos generales para todos. Mire otra vez el texto 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes o en vez de eso, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pero el versículo 14 al final nos dice una frase también que debemos considerar. Al final del 14, que seáis pacientes para con todos. Bien, ahí hay tres mandatos generales. El primero es paciencia mutua, versículo 14 al final, que seáis pacientes para con todos. Paciencia mutua. La iglesia debe tener paciencia los unos con los otros. Dice Pablo, seáis pacientes para con todos. Otra vez, ese todos no es todos la gente, es todos la iglesia. La iglesia debe tener paciencia mutua para tener una buena relación entre ellos delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir allí paciencia? Como dije en la mañana, en la Biblia paciencia nunca tiene que ver con capacidad de esperar. Nunca. Aquí la palabra paciencia que se nos traduce es la palabra griega macrotumia, que quiere decir simplemente tardarse en enojarse. Tardarse en enojarse. Soportar la ofensa y aplazar la ira.
Quiere decir alguien de temperamento lento, que no se enciende rápido, que no es de mecha corta. Alguien que retrasa la ira. La mejor palabra para traducir este griego sería, cuando hablamos en nuestro español, sería una persona longánime, que no usamos esas palabras, pero eso es, longánime, de ánimo largo, que no se enoja fácil, que aplaza la ira, que soporta la ofensa, que no se enoja rápido. ¿Entiende lo que está mandando Dios entre los miembros de la iglesia? Que seáis pacientes para con todos. O sea, que no te enojes rápido con los hermanos de tu iglesia. Que no te enojes pronto. Que no derrames tu ira contra ellos. Que te tardes en enojar con ellos. Que tengas un temperamento lento para no reaccionar con ellos. Que soportes las ofensas y que aplaces tu enojo. Dios es así, hermanos. Dios es así. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es macrotumos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Capte esto: Dios es paciente. Paciente en este sentido, paciente en el sentido de que Dios podría ya derramar su ira sobre los homosexuales, sobre los sicarios, sobre los secuestradores, sobre los gobernadores perversos de nuestro mundo, sobre los que presiden el movimiento LGTB. Dios podría hacer que la tierra se abriera y los tragara como a Coré, Datán y Abiram. O Dios podría hacer en este momento que bajara fuego del cielo como Sodoma y Gomorra y los calcinara en 2 segundos. Porque lo merecen. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios es paciente, aplaza su ira. Dios podría derramar su ira sobre los borrachos, sobre los alcohólicos, sobre los drogadictos, y de una noche a la mañana todos los borrachos del mundo morir. Pero Dios no lo hace, no porque esté de acuerdo con ese pecado, sino porque da oportunidad, aplaza su ira para que esa gente se arrepienta. Dios es paciente. ¿Y qué nos manda la iglesia? A ser pacientes. O sea, lo que Dios es, yo lo debo ser con mis hermanos de la iglesia. Mira, hermano, si tú por cada pecado Dios te enviara fuego del cielo, tú ya no existirías. Tú ya no existirías. Entonces, ¿por qué tú sí arrojas tus fuegos contra los hermanos de la iglesia? Por supuesto, esos fuegos no son aquí, pero llegas a tu casa, oye, ¿viste al hermano cómo me estaba viendo? Como que así que me tendrá envidia o qué. No sé, pero sí me di cuenta. Yo creo que algo trae contra ti. Sí, sí, sí. Y empiezas a echar tus saetas encendidas de pudredumbre carnal contra los hermanos de la iglesia por los que Cristo murió. ¿No te das cuenta de cuánto ofendes al Dios Trino cuando no tienes paz con tus hermanos de la iglesia, cuya sangre de Cristo te cubre a ti y a ellos? Pablo dice: primero, sean pacientes para con todos. No te enojes pronto. ¿Saben qué es esto, hermanos? Es una expresión del amor. En 1 Corintios capítulo 13, que usted sabe que habla del amor, la primera, óigalo bien, la primera característica que da Pablo del amor es esta. Tristemente se nos traduce 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. Y alguien, ay, sí, el amor es sufrido porque se sufre. Sufre, ¿cuánto sufro de amar? ¿Verdad? No quiere decir eso. La palabra ahí es macrotumos. O sea, el amor no se enoja pronto. El que ama aplaza la ira, aguanta, no se enoja pronto. El que ama va a esperar en su enojo, y mientras va a dar oportunidad con un buen trato como Dios lo hace, siendo paciente para que haya arrepentimiento. La primera característica que da Pablo del amor es esta: tárdate en enojar, eso es amor. Parte del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz,
paciencia. Pablo da por hecho que en la iglesia habrá ofensas. Y miren, hermanos, en este aspecto yo creo que hay dos clases de cristianos y usted puede colocarse en un lado. En un lado de la balanza están las personas que son sentidas, pero sentidas, hipersensibles, jarritos de Guadalajara, que cualquier cosa les ofende, ¿no? Ay, pastor no me saludó. Casi, casi, me voy de la isla. Que se van a ir de la isla. No. Ay, me hicieron, me dijeron, no me tomaron en cuenta, no me mencionaron en el púlpito. Sentiditos. Y por otro lado, en el otro lado de la balanza, hay personas que son frías, que no les importa nada, nadie. Y Pablo dice, pacientes, pacientes. Miren, yo he escuchado a cristianos que dicen, tristemente, ¿verdad? A la primera que en esta iglesia me hagan feo, me voy. Nunca vas a durar en ninguna iglesia, nunca. ¿Saben cuántas veces me han hecho feo a mí, hermanos? No en esta iglesia, no, en otras, donde he estado. ¿Cuántas veces te hacen feo en una iglesia? Muchas. ¿Por qué? Porque es gente como yo que lucha con la carne. Y el catálogo de carnalidad va a estar presente, pero por eso hay 4 versículos en Tesalonicenses para enseñarnos cómo llevarnos bien. Pero de que habrá ofensas, habrá ofensas. Lo que hay que tener es paciencia, no enojarme pronto. Cuando alguien rompe este mandamiento, por supuesto, eso da oportunidad para rencores, odios, cuentas pendientes. Ahí en nuestra mente ya tenemos algo contra esa persona. Y yo he hablado con algunos de ustedes en algún momento y, hermano, ¿qué pasó? Es que este otro hermano me hizo esto. Hable con él, hermano, no está bien. No, 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 yo así lo voy a dejar. Yo así lo voy a dejar. No, no, no. Allá que Dios sea con él. Pero hermano, eso no está bien. Su corazón, no, 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 mi corazón está bien. Hasta orgullo entra. Hasta orgullo entra. No, no, yo estoy bien. Yo ya lo perdoné. Pues entonces, a ver, ¿por qué no habla? No, 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 yo ya pinté mi raya. No lo perdonaste. No seas mentiroso. No estamos siendo pacientes. Romper este mandamiento genera tensión en la iglesia. Pablo da otro mandamiento general, no solamente pacientes, versículo 15, segundo mandamiento general o quinto en la lista. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Qué frase? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Pablo está hablando de retribución, o sea, de venganza. Pagar mal por mal es una frase bíblica para hacer alusión a la venganza causada por el enojo, por la ira. Vengarte, darle una cucharada de su propia medicina, pagarle con la misma moneda, devolverle el mal que te hizo de alguna forma, sea activo o sea pasivo, porque hay venganzas activas, vas y le gritas sus cosas en la cara, pero también hay venganzas pasivas. No le hablo, ley del hielo. Y cuando me hablen de él, no me importa. Sí, es una forma pasiva de vengarte. Oiga, hermano, y fulanito, vino. ¿Quién, pastor? Fulano de tal. Ay, no sé, no sé. ¿Qué tendrá este hermano contra esa persona? Que se nota su hostilidad contra ese hermano. Digo, el hermano sí es imperfecto y de seguro ha hecho muchas cosas, pero ¿por qué no ordenan las cosas? ¿Por qué no siguen lo que la Biblia dice para estar en paz? Pablo está aquí prohibiendo la venganza. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal es igual a decir Dios prohíbe la venganza. Pagar bien con bien es humano. El hombre te hace un bien y él paga con un bien. Pagar bien con bien es humano. Pagar mal por bien es demoníaco. Pero pagar bien por mal es espiritual. Es de cristianos.
Pablo está diciendo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Pablo está prohibiendo la venganza entre los... ¿Hay venganza entre los hermanos de la iglesia? Sí, sí hay venganzas por enojos maltratados. Escuche esto, déjeme darle un recorrido rápido, lo tengo que hacer. Dios siempre ha rechazado la venganza entre su pueblo, siempre, no es nuevo. Dios siempre ha prohibido la venganza. Si usted va a Levítico 19, lo más rápido que pueda, y si no llega, no vaya, escuche. En Levítico 19, allá en la ley de Moisés al inicio, Levítico 19, 18, dice la palabra de Dios directamente, palabras de Dios al pueblo. Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Desde el principio Dios ha prohibido la venganza entre su pueblo, el rencor, la venganza, y ha dejado claro que lo opuesto a vengarse es amar al prójimo. Lo opuesto a vengarse es amar. La carne te impulsa a vengarte. Me hizo, me la paga. Me hizo una vez, dos ya no. Pero Dios no es así. Él dice, no te vengarás. No te vengarás. Dios desde el principio ha prohibido que su pueblo piense con venganza y actúe con venganza. Usted recuerda una porción muy importante en la historia del rey David, cuando él ya había sido ungido, pero Saúl lo seguía persiguiendo y entra a aquella cueva entre las montañas, ¿se acuerda? Y David tiene la oportunidad de vengarse de Saúl, de matarlo, de aniquilarlo. Y su gente a David le dice, ahí está, Dios te lo ha puesto, vamos, mátalo. Y al buen Saúl se le ocurre meterse a hacer del baño a la cueva sin saber que ahí estaba David y que David tenía su espada en la mano para matar a aquel que lo estaba persiguiendo. Pero David no lo hizo. David no lo mata, no se venga. Le arranca un pedacito de su ropa, deja que se vaya y ya que está lejos, le dice estas palabras, escúchelas. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Porque como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Como diciendo David, yo de ti no me voy a vengar. Véngueme Jehová. Qué pedazo de cristiano David. Qué bárbaro. Que así actuaran los hermanos de la iglesia, ¿verdad? No me voy a vengar, Señor, te lo dejo en tus manos. Pero yo no me voy a vengar. Yo no voy a pagar mal por mal. Mire, vaya conmigo a Proverbios, y Proverbios es un libro rico en hablar de esto de la venganza y cómo Dios la prohíbe. Empecemos en capítulo 17 de Proverbios, Proverbios 17, 13, Proverbios 17, 13. Mire lo que dice Salomón 17, 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, o sea, el que se venga, y el que actúa mal, no se apartará el mal de su casa. Hermanos, la venganza trae problemas a nuestra vida. Con vengarte no solucionas, con vengarte te dañas. Capítulo 20, versículo 22 adelante, Salomón dice en 20:22, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Estos textos los debe tener la iglesia cerca cuando sufre una ofensa entre los miembros y decir, no me vengaré, esperaré a Jehová y él me salvará. Capítulo 24, mire por favor, Proverbios 24:17. 24:17 dice Salomón, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Le entienden, hermanos? O sea, si a tu enemigo le va mal, no te burles de él, no te rías, no hagas fiesta porque tu enemigo le va mal. Mire lo que dice el versículo 18. No sea que Jehová lo mire y le desagrade
y aparte de sobre él su enojo. Dios conoce nuestras venganzas. Cuando tú te vengas, Dios lo sabe. Dios lo ve. Dios lo entiende en tu corazón. Cuando tú tienes actitudes hostiles, de desdeño hacia otras personas, hermanos de la iglesia, fulanito, pastor exagerado, hermano aquel raro, hermano aquella, la otra, no son como yo, que soy de tal lugar y que tengo estos conocimientos y que tengo esta cartera y que tengo estas capacidades. Cuando haces eso y empiezas a actuar con esas actitudes, Dios lo sabe y le desagrada. Le desagrada. No puedes decir que estás en paz con tu iglesia si tienes estas actitudes. No puedes. En capítulo 28 de Proverbios, Salomón dice una última cosa de la venganza. 28-29. No, perdón, hermanos. Era ahí mismo, pero capítulo 24, pero al final. Perdón, retroceda. Capítulo 24, versículos 28 y 29. Dice la Biblia: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No. Mira el versículo 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjes con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No. Dios prohíbe que tú digas, como me hizo, le haré. Eso es venganza. Dios lo prohíbe. Dios siempre ha rechazado la venganza entre su pueblo. El Señor Jesucristo también lo enseñó y lo enseñó de una manera magistral, y muchos cristianos tienen conflicto con esto, y la verdad no es que no lo entiendan, es que no lo quieren. Pero Jesucristo lo enseñó en Mateo 5:44 cuando él dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se acuerda de esto? Jesucristo les dijo: no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y algunos, no, yo no soy tapete de la gente, pastor. Yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Y Jesucristo enseñó la no venganza. Toda esa porción de Mateo 5 del Sermón del Monte, Jesucristo está diciendo no venganza. Y me encanta porque Mateo 5 Cristo lo predica y Mateo 26 y 27 Jesucristo lo practica. Porque cuando él fue ofendido, dañado, abofeteado y maldecido, él no respondió de la misma manera. En primera de Pedro 2:22 dice que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cristo no se vengó de sus adversarios. En la cruz gritó: Padre, perdónalos. Ese es el Cristo, el que mora en los creyentes, que nos da la misma capacidad de perdonar. Cristo no se vengó, lo enseñó, lo practicó y nos lo manda a la iglesia. Por supuesto, el capítulo que leímos hace rato en el culto es un pasaje paralelo en Romanos 12, versículo 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Una vez más esa palabra, estad en paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios siempre ha prohibido la venganza. La venganza no debe estar en la iglesia. Y en primera de Pedro 3, 8 y 9 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Qué clara es la Biblia. Dios nos prohíbe vengarnos, está claro. Y en el opuesto extremo está amar. Y alguien dirá: pastor, pero la Biblia habla de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, brazo por brazo, dedo por dedo.
Apliquémoslo. No hemos entendido la ley del talión. Sí, la ley del talión está en la Biblia. Está en Éxodo 21, Levítico 24 y Deuteronomio 19. Pero la ley del talión nunca fue dada por Dios para aplicarse de manera interpersonal con las ofensas. La ley del talión de estos pasajes, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, era una regla gubernamental para los que cometían delitos en el pueblo de Israel durante el periodo del desierto. Era parte de la justicia que debía aplicarse a los delitos que los judíos cometían socialmente, pero nunca fue un parámetro para aplicarse de manera personal con los que te ofenden. Dios prohíbe la venganza. Y alguien dirá, ¿y si prohíbe la venganza, qué está del otro lado? Si no debo vengarme, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el otro extremo de la cuerda? Si no me vengo, entonces ¿qué? Está muy fácil. Si no te vengas, la única otra opción que queda, el otro lado de la cuerda, la otra punta, es perdonar. Es perdonar. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 6:7, soporta el agravio. Soporta el agravio. Me hizo caras el hermano. ¿Quién sabe? A lo mejor tiene un tic, ¿verdad? Déjalo. No me saludó. A lo mejor ya le está fallando los lentes. No sabemos. Soporta el agravio. Ahora, no es lo mismo que se te resbale, que se te resbale. No, hermanos. No agarremos conceptos mundanos. Cuenta hasta 10, cuenta. No, esto no dice la Biblia, hermano. No. No agarremos cosas mundanas. No es que se te resbale, es sopórtalo. Perdona. Además, tenemos que uno de los atributos de Dios, creo que el de los que menos se habla, es que Dios es vengador. Dios es vengador. Nahum 1:2 dice que Dios es vengador. Salmo 94:1 dice que le dejemos a Dios la venganza. La venganza es de Él, no de nosotros. Dios es un Dios vengador, nosotros somos vengativos. La diferencia es que cuando tú te vengas, regresas más grande el mal que te hicieron. Por eso es venganza. Dios nunca se pasa de la mano. Dios es vengador porque siempre aplicará lo que realmente se merece. Podemos perdonar. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Podemos perdonar porque tenemos a Cristo y Él nos ha perdonado. En Colosenses 3:3 es lo mismo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, fíjate esto, ¿tienes queja contra un hermano? Escucha lo que dice la Biblia. Si tienes queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está claro, el que no se venga, perdona. Perdona, y el perdón es a la altura del perdón que Cristo nos ha dado a nosotros. Perdonar como Cristo ha perdonado. Padre, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Escucha, hermano, los perdonados perdonan. Los perdonados por Dios perdonan a otros. Donde Dios está hay perdón. Nunca vas a ser más semejante a Dios que cuando perdonas. Nunca vas a parecerte más a Dios que cuando perdonas. Nunca vas a imitar más a Dios que cuando eres perdonador, porque Él es perdonador. Nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas. Y nunca te pareces más al diablo que cuando te vengas. Y alguien dirá, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Sabe la respuesta, ¿verdad? Pedro dijo, hasta 7. En Mateo 18:21, Jesucristo atiende esta sección y para no ir allá, simplemente Jesucristo les dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Traducido es perdón ilimitado. ¿Cuántas veces debes de perdonar a tus hermanos de la misma iglesia? Ilimitado. Ilimitado. No hay límite. No hay límite.
O sea que me pueden hacer 100 veces y 100 veces los tengo que perdonar. No, no los tienes que, los puedes perdonar porque Cristo mora en ti. El perdón a los hermanos en la fe es ilimitado, hermanos. ¿Entiendes eso? Tú traes tu plan en tu celular ilimitado, pero no traes un perdón ilimitado con tus hermanos en la fe. Les pones medida, les pones límite. Y Cristo enseñó que el perdón a los hermanos es ilimitado. La razón de muchas relaciones problemáticas en la iglesia y tensiones por falta de perdón. Si no perdonas, te estás vengando. ¿Qué viene en consecuencia de esto? Rencores, odios, hostilidad, coraje, resentimiento. Yo no sé si yo tuviera alguien contra otro, yo no me podría parar acá, hermanos. Yo no sé si usted sí, pero yo creo que yo no. No podría acercar, saludar, dar un abrazo. No podría. No podría. Ahora, el que sí lo hace está todavía peor, porque aparte de venganza es hipócrita. Si usted vuelve a 1 Tesalonicenses 5 en nuestros versículos, este versículo inició diciendo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mirad, 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 escucha eso, mirad. O sea, fíjate bien que nadie esté pagando a otro mal por mal. Yo con esto me rasqué la cabeza y dije: a ver, Señor, ¿cómo que fíjate bien que ninguno pague a otro mal por mal? O sea, yo tengo que estar alerta a que los hermanos no se estén vengando. Sí. Y luego la otra pregunta fue: ¿se nota acaso cuando un hermano tiene actitudes de venganza contra otro? Y la respuesta fue sí. Y Pablo dice: mirad, fíjense bien que entre la iglesia no estén pagándose mal unos a otros. Y si se dan cuenta, vayan y hagan algo. Amonesta, exhorta, reprende, haz algo lo que tengas que hacer para que esas manifestaciones carnales no estén en la iglesia sucediendo. Romper este mandamiento es triste y es el último mandamiento. Por favor, versículo 15, perdón. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, último mandamiento, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Seguid siempre lo bueno, seguid siempre lo bueno. Pablo mandó paciencia mutua, Pablo mandó perdón mutuo y ahora en tercer lugar o sexto lugar en la serie, Pablo manda bondad mutua. Bondad mutua. La iglesia, la congregación se debe llevar entre ellos así, con paciencia mutua, no enojarse pronto, con perdón mutuo, perdonarse ilimitadamente, y con bondad mutua. Versículo 15, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La bondad es hacer bien a otros o buscar hacer bien a otros en todo momento. Somos llamados a buscar el bien de los hermanos, a hacer cosas para su bien en todo tiempo. Ahora, no somos llamados a buscar el bien para nosotros. Somos llamados a buscar el bien para nuestros hermanos. Algunos todavía, me acuerdo hace tiempo, no, yo sí voy a ir a la iglesia porque hay que congregarse, porque va a ir el hermano que es médico, el hermano que me va a ayudar con el volquete, el hermano que es arquitecto, el hermano que es abogado, y pues tengo que llenarme ahí de mis conectes, ¿verdad? Para que cuando necesite algo tenga yo mi agenda. Y están teniendo relaciones por conveniencia, no por buscar un bien a ellos, sino por buscarme un bien a mí. Eso es totalmente antibíblico, en contra de la iglesia de Cristo. No vienes para buscar un bien tú, vienes a dar bien a otros. ¿Es así cuando acaba el culto tu actitud? Acabas y dices: a ver, ¿a quién podría hacerle un bien? No solamente físico, de darle un rayo, está bien, pero espiritual. ¿Hay alguien a quien yo pueda hacer un bien espiritual hoy? Dios, ponme a alguien de la iglesia que yo pueda acercarme y hacerle un bien espiritual. A lo mejor animarlo, alentarlo, a lo mejor felicitarlo. Hermano, vi que te paraste en la lectura de Efesios. ¿Cuántos lo leíste? 48. ¿En serio, hermano? Qué bendición, me eres de ejemplo. Dios te bendiga. Pásame la receta, ¿verdad? Voy a orar por ti. Esa persona se va alentada por ti porque tú buscaste el bien de otro. No viniste buscando tu bien, viniste buscando ser bondadoso con otras personas. Somos llamados a hacer actos que tienen como fin el bien de otras personas. Otra vez, antes sed benignos unos
con otros. Seguir el bien es una característica de un verdadero creyente. Esto es muestra de amor, hermanos. Cuando haces bien a otros es muestra de amor. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. No hace mal, le hace bien. El amor no hace mal al prójimo. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Mostrar bondad mutua es amar a tu hermano. Es amar a tu hermano. Ahora debemos hacerlo con todos, pero mayormente con los de la familia. Gálatas 6:10 dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ahora piensa esto, hermanos. Muchas veces los cristianos hacemos bien a otros, menos a los de la familia de la fe. Yo recuerdo durante pandemia algunas escenas tristes de cristianos haciendo bien a otros, haciendo bien a vecinos, compañeros, amigos de años, a veces ni cristianos eran, a veces los veía hasta saludarse de lejos, un cristiano saludarse con otra persona amiga que no es creyente, hasta de abrazo, de beso y que amigo, y venía acá a la iglesia y que me va a contagiar. Póngase su cubreboca, hermano. Y allá afuera con otros del mundo abrazándose y besándose y grandes amigos. Y tu amistad no está con los de la iglesia. ¿Sabes qué? Eso va en contra de la voluntad de Dios. Porque dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Déjate lo traduzco de otra manera. Los receptores del bien, más que nada, deben ser los hermanos de tu iglesia. Si tú le haces bien a alguien, debe ser a los de tu iglesia, no a los de afuera, primeramente. ¿Vienes a la iglesia buscando qué bien hacer a otros? Cuando se rompe este mandato hay egoísmo, solo piensas en ti, lo que yo quiero, que me hagan, que me den, que me sirvan. Si rompes este mandamiento de bondad mutua, vienes por conveniencia a la iglesia, tienes amistad hipócrita con la gente de la iglesia. Y como no te importa ser bondadoso con otros, nada más venir, escuchar e irte, caes en una frialdad. Las personas que te acercas, hermano, ¿cómo le fue esta semana? Bien. ¿Qué tal los niños? Bien. ¿Y usted cómo se ha sentido de tal cosa? Bien. Y algo a mí me dan ganas de preguntar, ¿no quiere platicar? A ver si también nada más me dice, bien. Fríos. O sea, yo a veces quisiera leer los pensamientos y me imagino, yo vine aquí por esto y me importa un bledo todo lo demás. Yo vine a cumplir con mi asistencia dominical, pero no me importa el hermano, no me importa la que se bautizó, no me importa el de allá atrás, no me importa si uno está enfermo, no me importa si alguien va a operar, no me importa. Porque yo vine egoístamente a pensar en mí, obtener para mí, cumplir lo que yo quiero, sentirme bien conmigo mismo, egoístamente, convenencieramente y fríamente. ¿Usted cree que eso es llevarse bien con los hermanos de su iglesia? Todo sentimiento de maldad hacia un hermano en la fe debe ser quitado y sustituido por perdón y bondad. Termino esto, hermanos. Escuche, los mandamientos fueron 6. 3 específicos y 3 generales. Pablo mandó a la iglesia, a los indisciplinados, amonéstalos, a los desalentados, confórtalos, y a los débiles, sosténlos. Debes hacer esto. ¿Qué es esto? Es interesarte en la vida espiritual de los hermanos. Interésate en la vida de otros, hermano. Quita esa frialdad. Si así era tu iglesia cuando tú creciste o conociste en el pueblo o antes, donde sea, pero ya abre los ojos, no es así la iglesia. La iglesia es venir a interesarte en la vida espiritual de otros, de los que se dejen, ¿verdad? Porque no todos se dejan, pero interesarte en su vida. Cuando Pablo les dice a los ociosos amonéstalos, a los desalentados aliéntalos y a los débiles sosténlos, realmente en resumen lo que Pablo quiere decir es: interésate en sus vidas, hombre. Interésate en sus vidas espirituales de los hermanos de tu misma iglesia. Interésate, que haya interés mutuo, que te interese. No, oye, hermano, ¿y tú cuánto ganas? Oye, ¿qué moto sacaste? No, hermanos,
cosas espirituales. Sé de apoyo espiritual a tus hermanos de la misma iglesia. Eso es llevarse bien con tu iglesia. Y los otros tres mandatos, paciencia mutua, perdón mutuo y bondad mutuo, ¿qué es esto? Se los demostré con textos. Es amor. Es amar a tu hermano. Así que toda esta lección podríamos resumirla en interés mutuo y amor mutuo. Eso es llevarse bien con la congregación. Cuando te interesas en otros y cuando los amas a ellos. Eso es llevarse bien con tu congregación. Si tú estás haciendo esto, estás llevándote bien con tu iglesia. Si no estás haciendo esto, vienes a la iglesia, pero no estás buscando la paz en la iglesia. Esto se suma al cómo te llevas con el pastorado y cómo te llevas entre la congregación. Esta es la forma de tener paz y buenas relaciones en la iglesia, eliminando las tensiones. Por favor, mire a su alrededor un momento. Mire a su alrededor, de verdad. ¿A quién tiene al lado? ¿Quién tiene atrás? Dirás, ay, no sabía que estabas aquí, ¿verdad? Mira a tu alrededor. ¿Ya los viste? Escucha esto. Ahora míreme acá, por favor. La sangre de Cristo los cubre a ellos como tanto te cubre a ti. ¿Entiendes eso? Dios los ama a ellos tanto como a ti. Dios se interesa en ellos tanto como tú deberías interesarte en ellos. Si tú no tienes interés por las vidas que acabas de mirar y si no los amas, vienes a una congregación, pero no estás teniendo una relación correcta con la iglesia a los ojos de Dios. Yo tengo una hipótesis. No sabemos relacionarnos. Nuestros padres no nos enseñaron a relacionarnos. Muchas veces no nos enseñaron. No sabemos relacionarnos. No se nos dio esa lección cuando éramos niños. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia para enseñarnos cómo relacionarnos. ¿Muy difícil? ¿No puedes? Sí puedes, porque Cristo mora en ti. ¿Cómo lograr que haya paz en la iglesia y eliminar las tensiones? Aquí está la respuesta. Buena relación con el pastorado, buena relación entre la congregación. Así sanas a la iglesia de todo problema. Hay paz, no habrá tensiones y será una iglesia de amor. Pero yo tengo que terminar preguntando, ¿cómo es tu relación con el pastorado? ¿Cómo es tu relación entre otros hermanos? No digas ya, por favor, bien. No, contéstalo a la luz de lo que hemos estudiado. ¿Cómo es tu relación con el pastorado y cómo es tu relación con los otros hermanos de la iglesia? ¿Es como dice Primera Tesalonicenses 5, 12 al 15? ¿Es así? Y si no, tenemos trabajo por hacer. Una iglesia sin paz que no hace estas cosas, llegará a discordias y tensiones y problemas y chismes y murmuraciones y apuñaladas por la espalda y a ponerse el pie unos a otros para que tropiecen. Y eso de hermano, voy a orar por ti, será pura hipocresía si no haces esto que la Biblia dice. Una iglesia sin paz será una iglesia con discordias, tensiones, hipocresía. Y escucha, esto no es lo peor es que una iglesia así no glorifica a Dios, una iglesia así Dios no recibe su alabanza, una iglesia así Dios no la edifica, una iglesia así Dios no la hace crecer. No, no y no. Yo exhorto en este momento a todos los que están aquí, quisiera hacerlo por grupos, porque así lo puso Dios en mi corazón. Yo quisiera exhortar a aquellos hermanos de años que ya tienen la piel cristiana curtida, a que entiendas que todo lo que sabes y has aprendido de tu caminar cristiano está bien, pero reconoce humildemente que todavía nos falta aprender más cosas y que esto es una de esas cosas. No vengas con tu coraza de yo tengo 20 años en la fe. No, 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 porque tus 20 años pueden ser nada si no haces esto que la Biblia manda. Tú que tienes años en la fe, practica esto. Es más, eres tú quien más debería hacer esto. Eres tú quien debería practicar esto más porque más años tienes. Hago un llamado también a los hermanos más recientes que han percibido los problemas en nuestra iglesia.
chismes, murmuración, quejas, calumnias y todo eso. Que lo hay porque lo hay. Escucha esto, hermano, que estás más reciente y que ves esas cosas y te sorprendes. Es normal, pero es pecado. Tú no lo hagas. Y cuando veas a alguien hacerlo, ve, y tú aunque tengas 15 años menos en la fe que ese hermano, ve y dile, hermano, eso que hiciste es pecado. Hermano, esa actitud que estás teniendo, la Biblia creo que no le agrada. No sé mucho, pero no le agrada. Y lleva a ese hermano a que se avergüence, para que se arrepienta. Y el último grupo al que quiero exhortar es a los jóvenes que están aquí y a los niños que también están aquí. No seas como ves que somos los adultos en lo malo. No lo sigas. Muchachos que están aquí y niños, no sean así. Yo sé que tú has palpado la frialdad de los hermanos y el fuchi, el todo. Yo sé que lo has notado. Tú no lo hagas. Tú puedes ser una generación mejor. Si esta generación quedará postrada en el desierto, tú por favor entra a Canaán. No sigas estas maldades que ves. No es así el plan de Dios para la iglesia. Abramos nuestros ojos, hermanos. Para que haya paz en la iglesia se requiere esto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es clara. Y aunque hay momentos en los que tu palabra nos incomoda, gracias porque nos dices la verdad. Te pido por esta iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia de paz y para paz. Ayúdanos a que reine el amor y el interés mutuo. Ayúdanos a que haya una buena relación entre la congregación y una buena relación con el pastorado, porque ahí inicia la paz. Y tú quieres, Señor, que haya una iglesia en paz. Eso te glorifica y es la iglesia que tú bendices. Te pido, Señor, por los hermanos que estamos aquí, por los creyentes, que nos ha tocado algunas áreas de nuestro corazón estos versículos. Quítanos el orgullo y haznos humildes. Haznos humildes para decir si es cierto, a mí me falta y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Danos humildad para reconocer que nos llevamos bien superficialmente, pero no estamos haciendo lo que estos versículos nos mandan. No nos interesamos por otros, no los amamos, no hay una relación con el pastorado como debería haberla. Y estoy hablando de forma general. Sé que hay excepciones, pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder ser una iglesia con relaciones correctas y que lo que hemos leído y aprendido hoy lo podamos comenzar a practicar en el tiempo de comunión juntos. Bendice nuestra vida. Si en algo Dios tocó su corazón, hermano, y quiere pedirle a Dios conmigo que nos ayude a ser de los que en esta iglesia buscan la paz, obedeciendo estos mandamientos, tanto entre el pastorado como entre la iglesia, si tú dices en tu corazón, yo quiero ser de los que cooperan a la paz, por favor, ponte en pie y en tu lugar sin abrir tus ojos en actitud de oración y digámosle juntos a Dios, Dios, ayúdame a ser alguien que promueva la paz y no el pleito y la carnalidad en esta iglesia. Ayúdame a ser un apagafuegos. Ayúdame a ser alguien que no promueva el chisme, murmuración, enojo, ira, contienda, disensiones, venganzas, corajes, hostilidad, rencor. Ayúdame a ser alguien que promueva la paz en esta iglesia. Que si me hacen, lo perdone. Que si me vuelvan a hacer, los perdone. Y que si 7 veces al día tengo que volver con la misma persona a perdonarlo, lo haga. Como Cristo perdonó. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a poder tener una buena relación con el liderazgo como tú mandas y una buena relación entre la congregación como tú mandas. Ayúdame a identificar a los indisciplinados, a los débiles. Ayúdame a identificar a los pusilánimes y a interesarme en sus vidas espirituales. Ayúdame a mostrar amor a través de la paciencia, no enojarme pronto, a través de el perdón, no vengarme, y a través de la bondad buscar el bien de otros. Estas serían palabras que se lleva el viento, hermanos, si no es porque fuera la bendita palabra de Dios lo que he predicado. Si usted está en ese deseo, los que están en pie, oren conmigo. Padre, ayúdanos a ser una iglesia donde sigamos estos
estos mandamientos. Ayúdanos a que esta porción de 1 Corintios capítulo 5, versículos 12 al 15 pueda ser un parteaguas en nuestra vida que marque un antes y un después, para que de ahora en adelante ya no nos llevemos como nos llevamos, tan superficial, tan frío, tan ajeno, y que comencemos a llevarnos como tu palabra nos ha enseñado esta noche. Señor, pasaremos la eternidad con estas mismas personas que son tus hijos. ¿Por qué no empezarnos a gozar desde ahora juntos? Ayúdanos a entenderlo y a recordar que la misma sangre que cubre al de al lado me cubre a mí, y por lo tanto debo amarlo y debo interesarme en su vida espiritual. Señor, quita nuestro egoísmo, quita nuestra soberbia, quita nuestra vanidad, quita nuestra autosuficiencia, quita todos esos pecados que impiden nuestra relación, que no es pena y no es otra cosa, sino egoísmo, soberbia, altivez, vanidad, egolatría. Ayúdanos a quitarlo, Señor, porque es pecado y tú no bendices esta iglesia. Y te pido, Señor, por las nuevas generaciones, jóvenes y niños, que no perpetúen estos pecados en la iglesia. Y ayúdanos a los viejos, Señor, a poder corregir para darte un día buenas cuentas. Ayuda a los que están de pie y glorifícate en tu iglesia, porque te lo pedimos todo a través y en el nombre del que perdona todas nuestras iniquidades por su sacrificio. En el nombre de Cristo, que desde la cruz perdonó y nos llama a perdonar. En su nombre oramos. Amén.